Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a tener una charla muy política con Mariana Yuri, senadora nacional, que nos va a contar cómo se resolvió a lo largo de este tiempo los cambios de paradigma que provocó el turismo. Bienvenidos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, gracias por recibirme. Un gusto de tenerte acá. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Así es, pero bueno, siempre conociendo de nuestras vidas en el turismo en distintos lugares. Así que bueno, insisto, gracias por la invitación.
gracias por este programa. La verdad es que yo estoy convencida, como vos y como seguramente muchos oyentes, que el turismo tiene muchísimo para darle a la Argentina, ¿no? En empleo, en divisas, en tantos beneficios, y tener estos programas, estos espacios de opinión, de dar a conocer también los lugares, creo que es una gran contribución. Así que bueno, muchas gracias también por tener este programa al aire. Como siempre digo, la idea es que doña María y don José conozcan un poco lo que hay atrás de una playa, la sombrilla, la montaña, que es muchísimo y que la gente normalmente no lo conoce. Entonces, mi gran preocupación es que la actividad turística deje de ser un artículo suntuario y pase a ser una industria como realmente debe ser. Creo que vos das en la tecla y nosotros lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Yo creo que por mucho tiempo se pensó al turismo como una actividad recreativa, ¿no? Que lo es, sin duda, y que además ayuda tanto, incluso en un momento en la que, por ejemplo, hay otros beneficios de los que podemos hablar enseguida, digamos como el de la unión entre los pueblos, incluso hasta una preocupación creciente como lo es lo de la salud mental, digamos, tantas contribuciones que hace una sociedad. Pero sin duda creo que todavía nos falta tomar conciencia de esto, de lo que vos decís, detrás de cada turista lo que hay es muchísimo empleo. Por eso yo me niego muchas veces a hacer el análisis cuando termina una temporada turística o cuando termina un fin de semana largo, que el análisis se agote en vinieron 1 millón de turistas, vinieron 500.000 turistas. La verdad que es bueno y por supuesto que para eso trabajamos, pero en el fondo lo más importante es cuánto fuimos capaces de que ese turista deje en el lugar, cuánto empleo generó, cuánto gastó, cuánto fue capaz de derramar, cómo vamos trabajando en políticas públicas para que además ese recurso no quede solamente en el hotelero o en el gastronómico, sino que justamente quede en lugares como estos, vinculando el turismo con la cultura y haciéndole también para que nuestros artistas se puedan lucir. Pero bueno, después atrás de cada copa, de cada plato, de cada lugar, hay muchísimo empleo en la Argentina y por eso quienes somos apasionados de esta actividad, creo que no tenemos que descansar un minuto porque es una gran oportunidad en un momento de tanta crisis para la Argentina y el turismo tiene mucho para dar todavía. Es una actividad que está lejos de agotarse, ¿no? Absolutamente. Desde hace muchos años sos una gran defensora de la vinculación entre el turismo y la cultura. ¿Cómo ves esa vinculación hoy? Ha pasado el tiempo desde que vos empezaste. ¿Cómo la ves hoy? Yo creo que nos falta mucho, creo que estamos desaprovechando muchas oportunidades de vincular el turismo y la cultura, pero creo que es un camino iniciado, un camino que muchos han entendido, mucho empresario ha entendido, aquí no hace falta explicarlo demasiado, pero además porque una no podría funcionar sin la otra. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Digo, porque el turismo necesita identidad y la identidad se la da la cultura. Argentina es un destino lejano, por lo cual si nosotros pretendemos traer europeos, traer hasta, les diría, brasileros, y van a encontrar aquí lo mismo que van a encontrar a pocos kilómetros de sus lugares de origen, no vamos a conseguir nunca tener un mercado importante. En la medida en que podamos vincularnos con nuestra gastronomía local, con nuestra música que es tan rica, con nuestras danzas, con nuestra arquitectura, con todo lo que hace a la cultura de cada uno de los pueblos, es como vamos a poder encontrar que se interesen en venir a la Argentina, sobre todo si pretendemos mercados internacionales. Y sin duda para los artistas es una gran fuente de recursos para aquellos que muchas veces justamente les cuesta vivir, digamos, o conseguir un trabajo haciendo lo que les gusta, que es dándonos todo su talento. Y bueno, ahí tienen los turistas justamente ávidos de consumir no solamente tango, pero sí de consumir muchísimas de nuestras cosas culturales. Si me preguntás, falta mucho, pero se ha avanzado un montón. Pero lo importante, insisto, es no quedarse solamente con lo que desde el Estado se pueda generar entre el turismo y la cultura. Creo que también tenemos que impulsar, y así lo venimos haciendo desde muchos lugares, la vinculación con la cultura, que es, insisto, tan importante, con el deporte. Hoy también los eventos deportivos son una fuente importante
para que la gente se traslade, viaje. Bueno, el turismo ha cambiado mucho, el turista ha cambiado mucho. El turista cambió fundamentalmente. El turista ha cambiado mucho, ya cada vez más, digamos, un poco queda en detrimento esa vacación quincenal a la costa atlántica y empiezan a aparecer todas estas excusas que tenemos, ¿no? Que a un torneo de básquet, que a un recital, que a un concierto. Entonces, bueno, también hay que ir buscando nuevas motivaciones para que los turistas viajen mucho, viajen por la Argentina. Bueno, antes te preguntaba cómo estaba Mendoza. Fuiste 2 veces ministra de Turismo de la provincia y hoy sos senadora. ¿Cómo cambian las responsabilidades? Cambian mucho porque afortunadamente me tocó acompañar en esta última etapa a un gobernador muy convencido del tema turístico, pero nos tocó en pandemia. Nuestra gestión empezó a días, digamos, de haberse declarado la pandemia. Afortunadamente Mendoza fue la primera provincia que hizo la apertura en pandemia de las actividades turísticas, con mucha responsabilidad del sector privado. Nos reunimos con ellos para ver cómo poníamos en funcionamiento los protocolos. Fuimos el primer aeropuerto del interior de la Argentina que lo hizo, y esto lo que nos ha permitido es que hoy, casualmente, tenemos más establecimientos que antes de la pandemia abiertos. Porque primero empezamos con el turismo interno, bueno, eso hizo dar una dinámica que realmente, más allá de que por supuesto la pasamos mal, como todos en el sector turístico, tuvimos muy poquitos días, les diría, en Mendoza cerrado al turismo, a diferencia de otras plazas turísticas que estuvieron cerradas por meses. Pero bueno, ahora muy entusiasmada con este nuevo rol que me toca como senadora nacional. Soy miembro de la Comisión de Turismo y vicepresidenta de la Comisión de Transporte. Así que también allí... Menudo trabajito que tenés. Así es, y me he concentrado bastante, o por lo menos intento hacer aportes, sobre todo desde el tema de transporte. Yo creo que la Argentina, para poder seguir creciendo en turismo, una de las mayores cosas que necesita es mejorar su conectividad interna y su conectividad con el resto del mundo. También hagamos para que el mundo viaje, que se normalice, que la macro se ordene, que dejemos de tener tantas medidas restrictivas para que también el argentino pueda salir, porque justamente para que tengamos muchas aerolíneas volando, también necesitamos argentinos que salgan y que lo haga competitivo para tener aerolíneas ingresando. Sí, pero a pesar de eso, están todos los vuelos llenos. Sí, porque son insuficientes, y por eso es una pena que no estemos generando frente a una demanda tan fuerte como la que hay. Es una pena que estemos desaprovechando estas oportunidades, ¿no? Yo coincido con vos en que de los vuelos habituales que tomo de Mendoza a Buenos Aires, hay gente que no viaja los fines de semana o no hace turismo porque realmente o no consigue vuelos o los consigue ya a una tarifa que realmente, frente a tanta presión de demanda, por supuesto que son carísimos. Así que tenemos que hacer lo posible para que haya más vuelos, tengamos más pasajeros volando y tengamos más turistas gastando en el interior de la Argentina. La Argentina tiene, en mi opinión, un número que a mí me duele, digamos, con el tema. El 90% de los turistas extranjeros entran y salen por Buenos Aires. Y después se hace muy difícil que tomen algún destino más, ¿no es cierto? Digamos, de algún modo es como que está fuertemente concentrado en Buenos Aires. Nosotros tenemos que trabajar justamente en una política de apertura que ayude a que el turista extranjero incluso ingrese a otras provincias, como los nuestros con el vuelo de Brasil, pero si no, al menos que tengamos un diseño distinto que permita una conectividad mejor de Ezeiza, por ejemplo, con los destinos de la Argentina, y que hagamos que realmente un turista extranjero se mueva más internamente por la Argentina. Sí, de alguna manera eso sucede porque la puerta de entrada desde siempre fue Buenos Aires. Sí, sí, es un número que ha costado revertir. Vuelvo a insistir que no hay duda que además Buenos Aires tiene y lo va a seguir siendo el gran atractor, digamos, y es buenísimo porque es una ciudad preciosa, preparada para el turismo, y está genial que así sea. Pero tenemos que trabajar porque justamente uno de los beneficios que tiene el turismo
es justamente su rápido efecto multiplicador que tiene rápido, ¿no? Cuando uno hace una exportación de algo habitualmente cuesta que llegue, no sé, a un kiosquero de Tilcara, digamos, o a un productor, hablando de tomate, un productor pequeño de algún lugar. Esa exportación tiene una cadena de valor mucho más grande. En cambio, cuando logramos nosotros que el turista llegue en forma directa, no sé, al norte argentino y que allí recorra los paisajes. Afortunadamente Mendoza, Argentina, tiene en todo el país realmente lugares dignos de ser visitados por el turista extranjero. Sin duda hay que mejorar los servicios, la calidad, el turista es cada vez más exigente, por lo tanto... Pero hemos mejorado mucho. Hemos mejorado mucho. Lo que pasa que mientras vamos mejorando, con lo que va pasando afortunadamente, que el turista cada vez viaja más, compara otros destinos, compara otros servicios, lo está haciendo cada vez más exigente. Por eso, a la vez que vamos mejorando, también es que vamos encontrando un cliente más exigente. Pero en eso creo que afortunadamente vamos trabajando. Incluso el ministro de Turismo de la Nación, en conjunto con algunas de las instituciones privadas tan robustas que tiene la Argentina, están trabajando en un plan de capacitación que están llegando a los distintos lugares del país. Está dando buenos resultados. Muy buenos resultados, y hay que insistir. Digo, ahí es un tema en el que yo creo que no podemos descansar ni un minuto. Antes mencionabas a la pandemia. Yo trato de sacarla ya, la pandemia, porque, como dijiste vos hace un ratito, hoy en Mendoza hay más establecimientos trabajando que pre-pandemia. Pero no puedo esquivarla porque la pandemia generó dos cosas. Primero, visualizó a la actividad turística, lo importante que es para los países el desarrollo de la actividad turística. Eso genera divisas, porque ese turista genera divisas. Y si el turista es argentino, que creo que es lo que está sucediendo, lo que genera es que, por un lado, haya arraigo, que en ese pueblito de Tilcara la gente no se vaya, sino que se quede trabajando. Pero lo que yo destaqué más de la pandemia fue la actuación de la actividad política. O sea, si bien todos sabemos que hay una grieta en la Argentina política, en ese momento, más allá de las discusiones, políticos y empresarios se pusieron de acuerdo en mirar para un solo lado, que era cómo restablecer a la actividad turística. ¿Cómo lo viviste vos desde adentro? Bueno, ahí no coincido tanto. Bueno, fantástico. Ahí no coincido tanto porque nosotros tuvimos en la pandemia un presidente que se enamoró de la pandemia, se empeñó en estar cerrado durante meses con medidas que ya no daban ningún tipo de resultado, y nos tocó, justamente como bien decías, desde adentro, nos tocó a gobiernos como el mío, pero también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunos otros gobernadores, realmente a dar una pelea muy importante contra un gobierno nacional, contra un presidente en particular, su ministro de Salud también. Creo que en algún momento exageraron las medidas de la pandemia. Ya estaba comprobado y vuelvo a insistir, Mendoza en esto puede dar muestras de eso. Nosotros abrimos anticipadamente y no teníamos ni un caso más que los lugares que estaban cerrados, y esto intentábamos explicárselo al presidente en su momento. Tendrían que haber visto lo duro que significaban aquellos Zoom que se hacían entre los gobernadores y el presidente, donde justamente explicábamos esto, que abriendo con prudencia, con un sector privado que realmente actuó con mucha responsabilidad, acompañó esos protocolos, pero digamos, ahí yo no coincido tanto. Me hubiera gustado un gobierno nacional, me hubiera gustado un presidente, digamos, actuando con más visión de futuro. Creo que ahora mismo se da cuenta, pero bueno, acá estamos. Yo sí coincido con vos que creo que de las buenas cosas que dejó la pandemia, si es que quedaron. Si es que quedaron, pero sí, yo rescato. Bueno, sí, fueron. Sí. Yo creo que eso sirvió para que la sociedad tome conciencia de qué pasa cuando no hay turismo, ¿no? Casi como el ejemplo, creo que es como cuando nos levantamos un día a la mañana y abrimos el grifo y no tenemos agua. Ese es el día que nos damos cuenta del valor que tiene de abrir la canilla y tener agua. Creo que realmente ahí creo que tomamos conciencia
de lo que significaba el turismo, y por eso me parece que después de la pandemia volvimos con más fuerza. Pero ahí volvemos al principio de la charla, cuando hablabas de la recuperación que tiene la actividad turística, porque realmente es una actividad que se recupera rápido y que vuelve a generar rápido. Sí, sin duda. Yo creo que se han recuperado muy pronto, porque afortunadamente el sector privado, el sector público sin duda acompañó con muchas medidas que colaboraron para que esto pase y que fueron acertadas, pero pasado esto creo que en eso el sector privado también, los hoteleros, los gastronómicos, afortunadamente, incluso hasta cuando decían, bueno, que se reinventen, y yo decía, no, traten de ver cómo hacemos para que aguanten, porque si no, después salirse de la actividad, cuando algunos decían, no, bueno, transformen esto en otra cosa, yo decía, bueno, no, tratemos de hacerlo, y muchos lo hicieron, y la verdad que hay ejemplos que llegaban a emocionar. A mí que me tocaba estar en los establecimientos en esos días, un poco por los varados, pero también un poco viendo cómo sosteníamos el sector. Mendoza abrió un hotel de 4 estrellas inmediatamente de pasada la pandemia, de una familia hotelera mendocina que lo que hizo fue tener a todo su personal colaborando para terminar con las cortinas, con las sábanas, se montó dentro del hotel, digamos un poco un taller para poder hacer lo que no podían hacer afuera, y tenían a su personal. La verdad que ir a esos lugares emocionaba, esas ganas de volver. Y bueno, creo que eso tiene el sector, ¿no? Y sí, ahí creo que es un trabajo conjunto, siempre permanente. Ahí creo que no hay demasiada grieta entre el sector turístico específico, ¿no? El hecho de tener que reinventarse en muchos casos hizo que se perdieran empleados, trabajadores que estaban muy especializados y que se fueron para otro lado. Y hoy de alguna manera se está resintiendo un poco esa calidad. Sí. A ver, este incluso fue un fenómeno mundial. Quizás ustedes recuerdan que una de las primeras cosas que al menos a mí me llamó la atención fue la cantidad de pérdidas de equipaje que, por ejemplo, había en las líneas aéreas, y justamente los especialistas en estos decían, se fue tanta gente de las aerolíneas, de quienes cargaban y descargaban el equipaje, de quienes tenían la expertise, justamente de toda la operatoria de las líneas aéreas, que costó mucho recuperar esto, y eran esas fotos que se multiplicaban de las valijas perdidas en los aeropuertos, y por eso también creo tan importante los programas que el ministro Lammens ha implementado junto con FEGRA, con la Cámara Argentina de Turismo, con la FAEBIT, con las cámaras de cada una de las provincias, en los temas de capacitación, por esto mismo que vos decís, ¿no? Digo, se perdió mucha mano de obra, algunos no estuvieron trabajando durante un tiempo, esto que decimos del turista cada vez más exigente, así que bueno, creo que ahí está muy bien, y creo que hay que seguir fortaleciendo mucho y en forma permanente el tema de la capacitación del sector. Finalmente, ¿cómo recibiste el previaje? Bueno, yo creo que fue una medida muy acertada para un momento puntual, justamente un programa de incentivos, sin duda, para poder salir de la pandemia, que también me parece adecuado que en esta última edición se haya puntualizado en temporadas bajas y en lugares determinados, y que sin duda va a ser un programa que hay que revisar, que hay que seguramente hacerlo. No me parece mal tener programas de incentivo. En mi caso en particular, también tenemos presentado un programa junto con el sector privado que tiene que ver con la deducción de ganancias, que nos parece que es una manera más directa, digamos, de que pueda llegar esa duda, ese estímulo al sector, que me parece bueno, sobre todo en temporada baja, que ayuda a sostener el empleo. Pero bueno, lo que no hay duda es que la Argentina lo que hoy necesita para que el turismo crezca, más que lo que hagamos específicamente en el sector turístico, es ordenar la macro. Con esta inflación se hace muy difícil que el turismo crezca, teniendo 70.000 tipos de cambio distintos, sin poder liquidar los dólares. Es la macro la que sin duda hoy está impidiendo que el turismo crezca más allá de las acertadas decisiones que haya en el sector específicamente y el esfuerzo que se haga desde el sector público y desde el sector privado.
esta macro es imposible. Yo no quiero pensar, no sé, digo, en este lugar que estamos, hoy venden un plato de comida a un precio y cuando tengan que ir a comprar la carne de mañana no saben a cuánto lo van a comprar. Digo, la inflación, insisto, la multiplicidad de tipo de cambio, la dificultad en la liquidación de esas divisas extranjeras, sin duda eso hay que cambiarlo, eso es muy malo para el sector y no le da previsibilidad. Gracias, Mariana. La verdad que es un gusto tenerte acá. Al contrario, muchísimas gracias y es una pausa y un placer conversar de turismo y vuelvo a insistir, gracias porque creo que el turismo en medio de tanta angustia, de tanta crisis, de tan poquito empleo que hay en la Argentina, si realmente nos concentramos, seguimos trabajando juntos, el sector público y el sector privado, sin distinciones políticas, como insisto, hemos podido trabajar en muchísimas ocasiones, tenemos mucho para darle a los argentinos todavía. Muchas gracias. Gracias. Salta, una receta que no falla. Es fácil. Picás asombro y maravillas naturales. Lo salteás con una pizca de aventura y mucha emoción. Agregás un chorrito de recuerdos imborrables y 2 tazas de experiencias auténticas. Mientras se cocina, te relajás con una copa del mejor vino de altura. Condimentás todo y directo al horno de barro. La mejor parte, sentir el increíble sabor de una experiencia compartida. Salta, una receta que no falla. Tan linda que enamora. Chubut es tu viaje. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. En Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y La Madre de Ciudades te esperan para que disfrutes y descubras la combinación perfecta para cargar energías. Santiago te espera. Termas es vida. Más información en www.turismosantiago.gov.ar.